La ceremonia de unión era la única noche del año en que el gran salón de Ironmere se sentía vivo. 400 lobos abarrotaban los bancos de piedra hombro con hombro, sus rostros iluminados por el cálido resplandor de 100 antorchas de hierro. Los tambores resonaban desde algún lugar profundo de la montaña bajo ellos. Era un latido constante que igualaba la emoción que vibraba entre la multitud. Esta era la noche en que la diosa de la luna revelaba sus elecciones, cuando los nuevos lazos de pareja eran anunciados, celebrados y sellados ante la manada. Lyra Ashford había asistido a 7 ceremonias de unión desde el fondo del salón, apretada contra el frío muro de piedra con su vestido de sirvienta, invisible entre las sombras. Se suponía que esta noche no sería diferente. Pero cuando la voz de la anciana Sarah Draven resonó, aguda, formal, cargada con el peso del ritual, y el nombre que pronunció fue Lyra Ashford, el mundo se tambaleó. Los pies de Lyra la llevaron hacia adelante antes de que su mente pudiera reaccionar. Los lobos se apartaron para dejarla pasar. Podía sentir sus miradas, su confusión. La sirvienta, la hija del traidor. Los susurros la perseguían como humo. Subió los 3 escalones de piedra hasta la plataforma elevada en el centro del salón y lo vio. Cale Dravon, el alfa de Ironmere, alto y de cabello dorado, con una mandíbula que podría haber sido esculpida por la misma diosa. Era el tipo de hombre cuya sonrisa hacía que habitaciones enteras se inclinaran para verlo mejor. Pero no estaba sonriendo. Su rostro estaba tallado en algo más duro que la piedra. Sus ojos verdes se encontraron con los de ella, y en ellos no vio calidez, ni reconocimiento, ni el más mínimo destello del vínculo que debería haber estado cantando entre ellos. Vio deber, vio asco, y detrás de él, la anciana Sarah observaba con la quietud satisfecha de una mujer cuya trampa había sido tendida a la perfección. Lyra lo entendió entonces. No la habían llamado para ser reclamada. La habían llamado para ser destruida. Cada lobo en Ironmere sabía lo que les pasaba a los rechazados. Lo llamaban el vaciamiento, una muerte que te dejaba respirando. Maren, la hija de la sanadora, rechazada hacía 6 años, se había vuelto salvaje al salir la luna. Bram, el joven guerrero, simplemente se había detenido, sentado en su habitación durante semanas hasta que su lobo se marchitó y murió dentro de él como una llama privada de aire. Los tambores se silenciaron. 400 lobos contuvieron la respiración y Cale comenzó a hablar. Yo, Cale Draven, alfa de Ironmere, te rechazo, Lyra Ashford, como mi pareja y futura luna. Las palabras la golpearon como un puñetazo. El vínculo, esa cosa frágil y recién nacida que había sentido cobrar vida en el momento en que pisó la plataforma, se desgarró. No de forma limpia, no con misericordia. Se abrió paso por su pecho como anzuelos arrastrados a través de tejido vivo, destrozando algo tan profundo en su interior que ningún sanador podría alcanzarlo jamás. Su loba aulló, no el aullido orgulloso y fiero de una bestia en batalla, sino el lamento quebrado de un animal atrapado en una trampa, agitándose, gritando, arañando las paredes de su mente. Las rodillas de Lyra flaquearon. Las trabó, apretó la mandíbula, lo encerró todo firmemente tras los muros que había pasado toda una vida construyendo, porque tenía práctica. Dios sí que tenía práctica. Un recuerdo afloró, sin ser invitado. Tenía 9 años, agazapada detrás de las cocinas, sollozando porque los otros niños habían clavado un dibujo de la ejecución de su padre en la puerta de la cocina. Una sombra cayó sobre ella. Se encogió, esperando otra piedra. En su lugar, Cale Dravon, de 10 años, se sentó a su lado y le puso un pastel de miel robado en la rodilla. Cuando sea alfa, dijo con la certeza feroz de un niño que aún creía que el mundo podía ser justo, nadie volverá a hacerte llorar. Ese niño estaba muerto. El hombre que tenía delante lo había matado lentamente, asfixiado bajo la política y las ambiciones de su madre, y una manada que había decidido que la sangre de Lyra era veneno. La voz de Cale se alzó, alimentándose de la energía de la multitud. Eres la hija de Corin Ashford,
un traidor que conspiró contra esta manada. Tu linaje es una mancha en Ironmere. Nunca fuiste digna de estar al lado de un alfa. Murmullos de acuerdo se extendieron como ondas. Las cabezas asintieron. Lyra vio rostros familiares. La cocinera que le daba sobras extra algunas noches. El mozo de establo que a veces le decía buenos días. Y ellos también asentían. Por supuesto que lo hacían. Era fácil estar de acuerdo con el poder. No costaba nada. Su loba gritaba dentro de su pecho, rogándole que luchara, que suplicara, que se derrumbara, que hiciera cualquier cosa para que la agonía se detuviera. Lyra respiró y entonces ocurrió algo extraño. Algo que comenzó en su estómago, subió por su pecho y trepó por su garganta. Y antes de que pudiera detenerlo, antes de que pudiera siquiera entender qué era, se rió. No fue una risa histérica. No fue la risa quebrada y afilada de alguien que pierde la cordura. Fue una risa cálida, genuina, sorprendida. El tipo de risa que se escapa cuando finalmente entiendes un chiste que tardó 13 años en hacer gracia. El sonido atravesó el salón como la luz del sol a través de una vidriera. Incorrecto, imposible, completamente, fundamentalmente fuera de lugar. Cale la miró fijamente. ¿Eso es todo?, dijo Lyra. Su voz era firme, divertida, ecuánime, como si él acabara de decirle algo ligeramente decepcionante en lugar de partirle el alma en dos. Enderezó la espalda, lo miró a los ojos y sostuvo la mirada. Acepto tu rechazo. 4 palabras pronunciadas con la tranquila compostura de alguien que declina una invitación a una fiesta a la que no quería asistir en primer lugar. Luego se giró, no hacia Cale, sino hacia la anciana Sarah, que estaba al borde de la plataforma con las manos entrelazadas y la barbilla levantada en señal de triunfo. «Ya puedes dejar de contener la respiración», dijo Lyra amablemente. «No voy a montar una escena». Silencio. El tipo de silencio que tiene textura, que presiona contra tu piel y llena tus pulmones. 400 lobos estaban sentados, congelados en sus bancos. La copa de alguien se deslizó de unos dedos entumecidos y se hizo añicos en el suelo de piedra, y el sonido fue como un disparo. El rostro de Cale se había puesto blanco. No de ira, sino de algo peor, confusión, porque la risa de Lyra había roto el guión. Se suponía que debía gritar, se suponía que debía suplicar. Si gritaba y suplicaba, entonces él era el alfa fuerte que tomaba una decisión difícil pero necesaria. Si se reía, entonces él era solo un hombre que había destripado públicamente a alguien que ni siquiera pensaba que valiera la pena llorar por él. «No vas a...» empezó él. «A suplicar», terminó Lyra por él. «No, para eso tendrías que ser alguien por quien valiera la pena suplicar. Y me temo que ese niño desapareció hace mucho tiempo». Observó cómo las palabras aterrizaban, cómo cortaban, y no sintió nada. Ni satisfacción, ni crueldad, solo la claridad silenciosa y agotada de alguien que finalmente había soltado un peso que había estado cargando durante demasiado tiempo. El salón permaneció paralizado. La compostura de la anciana Sarah se había agrietado, apenas, una línea de fractura recorriendo la máscara. No era así como debía ser. Los lobos rotos eran fáciles de descartar. Pero esta mujer, de pie y erguida en la plataforma con su vestido de sirvienta, mirando a la familia más poderosa de Ironmere, con algo incómodamente cercano a la lástima, esta mujer era un problema. El Alpha Cale le abrió la boca para hablar. Interesante. Una palabra, baja, silenciosa, pronunciada desde las sombras en el otro extremo del salón, apenas más fuerte que un susurro. Y cada lobo en la sala dejó de moverse, no por elección, sino por instinto. Un reconocimiento profundo, ancestral, de un depredador tan por encima de ellos en la cadena alimenticia que sus lobos no se molestaron en sentir miedo. Pasaron directamente a una sumisión absoluta y temblorosa. Lyra vio a guerreros curtidos inclinar la cabeza sin pensarlo. Vio cómo la autoridad cuidadosamente construida de la anciana Sarah se evaporaba como la escarcha matutina. La multitud se abrió. Él caminó entre ellos de la misma forma que un río se abre paso a través de la piedra,
remodelando todo a su paso simplemente por existir. El rey Alpha Theron Baldris, rey supremo de los 5 territorios. Era alto. Ese fue su primer pensamiento coherente, porque su mente necesitaba algo simple antes de poder procesar el resto. De hombros anchos bajo un largo abrigo de lana negra, cabello oscuro peinado hacia atrás de un rostro que nunca había aprendido a ser amable. Pómulos altos, una boca dura y ojos de un oro pálido, lupinos, antiguos, que recorrieron el salón con la evaluación distante de un hombre que decide qué quemar. Se suponía que llegaría mañana para las negociaciones territoriales. No se suponía que estuviera aquí, observando una ceremonia de rechazo desde las sombras. Sus botas no hacían ruido sobre la piedra. Las antorchas parecían arder con menos intensidad a su paso. Subió los escalones de la plataforma y se detuvo justo delante de Lyra. De cerca, pudo ver más. Una fina cicatriz que dividía su ceja izquierda. Sombras profundas talladas bajo esos ojos dorados, del tipo que provienen de años de dormir mal o no dormir en absoluto. Y algo más, una quietud que iba más allá de la compostura. Se mantenía de pie como lo hace un hombre para quien cada movimiento tiene un coste, conservando, racionando. «Te reíste», dijo él. «Lo hice». «¿Por qué?» Lyra miró esos pálidos ojos de lobo y le dijo la verdad. Porque llorar habría sido un desperdicio de lágrimas perfectamente buenas en alguien que no se las merecía. Algo cambió, no en su rostro, su expresión permaneció tan indescifrable como un cielo de invierno. Pero detrás de sus ojos, en lo profundo de la arquitectura helada de la fortaleza que había construido a su alrededor, algo se movió. Una grieta en el hielo, un sonido en una habitación vacía. La estudió durante un largo momento. Luego se giró hacia Cale, y la temperatura de su atención pasó de una fría evaluación a algo que hizo que el alfa de Aeronmere diera un paso involuntario hacia atrás. «Rechazaste a tu pareja elegida por la diosa», dijo Theron, en público, para complacer a tu madre. La mandíbula de Cale se tensó. Su majestad, con todo el respeto, es la hija de un traidor. Su linaje no estaba pidiendo tus razones. La voz de Theron no se alzó, no lo necesitaba. Estaba enumerando tus fracasos. Se giró hacia el salón. Esta mujer está ahora bajo la protección de la corona. Se va conmigo esta noche. La anciana Sara se abalanzó hacia adelante. Su Majestad no puede simplemente... Él la miró, solo el peso total e indiviso de su atención posándose sobre ella como un glaciar. La anciana Sara dejó de hablar. Él se volvió hacia Lyra y extendió su mano. No era una orden, sino una palma abierta. Una elección. Ella la tomó. Su piel estaba fría, no fresca ni helada, sino fría. Como es fría la piedra, como es fría el agua profunda. Incorrecto para un cuerpo vivo. Archivó la observación detrás de la puerta cerrada de su mente, donde guardaba las cosas que aún no estaba lista para examinar. Caminaron juntos a través de la multitud que se apartaba. Los susurros los siguieron como humo. Perderá el interés antes de que lleguen a la frontera. Una sirvienta y un rey. Estará muerta en menos de un mes. ¿A qué juego está jugando? Lyra mantuvo la cabeza alta, su mano en la de él, y siguió caminando. El carruaje era negro, tirado por 4 caballos cuyos pelajes brillaban como tinta húmeda. Guardias con armaduras oscuras lo flanqueaban. El interior era inesperadamente cálido, con terciopelo oscuro forrando las paredes. Un pequeño brasero de hierro ardía en una esquina. Mantas de piel sobre los asientos. La puerta se cerró. El carruaje se sacudió hacia adelante. Aeronmere se desvaneció tras ellos. Estaban solos. La adrenalina la abandonó de golpe. Sus manos comenzaron a temblar, luego todo su cuerpo, con temblores que no podía controlar. «Estás temblando», dijo Theron. «Soy consciente». Se quitó el abrigo y lo colocó sobre los hombros de ella sin preguntar. Era pesado y cálido por el calor del brasero, aunque no por el de su cuerpo. Su cuerpo no tenía calor que dar. Ella se lo ajustó y esperó a que pasara el temblor. «¿Por qué?», preguntó ella. «Podrías tener a cualquiera».
¿Por qué a mí? Él se sentó frente a ella, quieto como una estatua, sus ojos dorados captando el brillo del brasero. No respondió de inmediato. Ella empezaba a comprender que él nunca lo hacía. Trataba las palabras como un avaro trata el oro, gastando cada una solo después de una cuidadosa deliberación. «Hiciste algo que no he visto en una década de reinado», dijo finalmente. «Te negaste a interpretar tu sufrimiento para una audiencia. En mi experiencia, eso requiere una fuerza extraordinaria o un daño extraordinario, generalmente ambos. Entonces, soy un espécimen interesante. Eres una mujer que se rió mientras le arrancaban el corazón en un mundo lleno de lobos que aúllan al menor rasguño». Hizo una pausa. «Eso me interesa, sí. Debería haber presionado más. Debería haber exigido una respuesta real, una completa. Algo que explicara por qué el lobo más poderoso del mundo acababa de poner patas arriba toda su existencia, por lo que parecía ser un capricho. Pero el agotamiento tiraba de ella, pesado e implacable, y el carruaje era cálido. Y por primera vez en 13 años, nadie iba a despertarla antes del amanecer para fregar suelos. Sus ojos se cerraron. No vio a Taryn observándola en la penumbra. No vio cómo su mano, la que ella había sostenido, la que siempre estaba fría, se cerraba lentamente en un puño contra su muslo. No lo oyó hablar tan bajo que incluso los oídos de un lobo se lo habrían perdido. «Por favor, que seas tú». La fortaleza del rey se alzaba en las montañas del norte como un colmillo de sombra y piedra negra. Sus torres estaban talladas en la propia montaña, y el viento que aullaba a través de sus almenas traía un frío que no tenía nada que ver con la altitud. A Lyra le dieron aposentos más grandes que toda el ala de los sirvientes en Ironmere. Una cama cubierta de pieles plateadas, una chimenea lo suficientemente alta como para estar de pie dentro, y ventanas con vistas a una naturaleza helada que se extendía hasta el horizonte. Llamaron a la puerta al anochecer. Un guardia la escoltó por pasillos de piedra oscura hasta un estudio privado. ¿Libros? Esa fue su primera impresión. Libros por todas partes, forrando cada pared, apilados en mesas, con los lomos agrietados por el uso. Un fuego crepitaba en el hogar. Taryn estaba de pie detrás de un amplio escritorio, recortado contra el resplandor. «Siéntate», dijo. Ella se sentó a la luz del fuego. El agotamiento tallado en su rostro era más claro. No era el cansancio de una noche inquieta, sino el profundo desgaste estructural de un hombre cuyos cimientos se estaban desmoronando. «Voy a decirte algo», dijo. «Algo que solo yo y otra persona conocemos. Si lo repites, las consecuencias serán graves. No porque yo te castigaría, sino porque los 5 territorios se sumirían en el caos de la noche a la mañana». «Entiendo». La estudió por un momento. Luego dijo simplemente, «Mi lobo se está muriendo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. Hace 6 años, mi lobo se quedó en silencio, sin voz, sin instinto, sin presencia, solo ausencia, como una habitación donde antes vivía alguien. Levantó la mano y ella vio sus dedos temblar, apenas, casi imperceptiblemente. Pero lo vio. Un cambiante sin su lobo es un cuerpo sin alma. Me estoy deteriorando, lenta pero irreversiblemente. Los sanadores dicen que me quedan quizás 2 años antes de que el silencio se vuelva permanente. Antes de que esté, en todos los sentidos que importan para nuestra especie, muerto. A Lyra se le cortó la respiración. Hay una cura, una. Un verdadero vínculo de pareja, completamente formado, totalmente mutuo, elegido por la propia diosa. El vínculo genera una resonancia que puede despertar a un lobo dormido, pero solo si es genuino, no político, no arreglado, verdadero. Se acercó a la ventana, de espaldas a ella, y pudo ver la tensión en sus hombros, el control rígido de un hombre que se mantenía entero por pura fuerza de voluntad. «He buscado durante 6 años», dijo. «Cada lobo elegible en los 5 territorios, princesas, guerreros, sanadores, eruditos, cientos de ellos. No sentí nada, ni siquiera un susurro». Se giró. Esos ojos dorados se clavaron en los de ella. «Hasta hace 3 noches,
cuando estaba en las sombras del salón de tu manada y te vi reírte de tu propia destrucción. Y por primera vez en 6 años, mi lobo se movió. Silencio. No fue el vínculo completo, continuó. No un reconocimiento, solo una agitación. Un aliento después de años de nada, pero fue más de lo que nadie me ha dado jamás. Así que por eso me trajiste, dijo Lyra en voz baja. No por interés, por desesperación. Ambas cosas. Él no lo rehuyó, ella lo apreció. Te pido que te quedes, que me permitas determinar si eres mi verdadera pareja. A cambio, tendrás protección, comodidad y una vida que Ironmere nunca te ofreció. Y si no eres mi pareja, entonces te irás con suficiente oro para vivir como y donde quieras. Libre. ¿Y si lo soy? Algo parpadeó en esos ojos dorados. Casi se lo pierde. Una cosa frágil y desesperada, enterrada tan profundamente bajo años de disciplina y aislamiento que apenas se registraba como una emoción. Esperanza, esperanza cruda, aterrorizada, medio muerta, parpadeando ante la luz como una criatura que emerge de una cueva. Entonces me salvas la vida, dijo él, y yo pasaré el resto de la mía asegurándome de que nunca te arrepientas. Lyra miró a este rey moribundo, a este hombre cuyo lobo lo había abandonado, que había buscado durante 6 años en silencio y no había encontrado nada, que había visto a una sirvienta reírse ante su propia ruina y había sentido la primera chispa de vida que había conocido en media década. Me quedaré, dijo ella. Theron exhaló. No se había dado cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Empezamos mañana. Los días que siguieron tallaron un extraño y tentativo ritmo en la vida de Lyra. Cada mañana era convocada al estudio de Theron. Se sentaba frente a él y él tomaba sus manos, las de él frías, las de ella cálidas, y esperaban una chispa, un reconocimiento, que el vínculo de pareja se declarara con la certeza atronadora descrita en los textos antiguos. No pasó nada, ni relámpagos, ni confirmación cósmica. Solo el peso silencioso de sus manos frías en las cálidas de ella y la cuidadosa vacuidad de su expresión cuando la soltaba, ocultando la decepción tras una máscara que ella estaba aprendiendo a leer. Pero siguieron reuniéndose, y en algún lugar entre los intentos fallidos, algo inesperado comenzó a crecer. Empezó con conversaciones, tentativas al principio, rodeándose el uno al otro como dos lobos inseguros de su territorio. Él le preguntó sobre Ironmere. Ella lo evadió. Él esperó. Tenía una paciencia que rayaba en lo geológico, la certeza pausada de las montañas. Y finalmente la verdad salió a la luz. Su padre, Corin Ashford, había sido el beta de Ironmere, acusado de conspirar con una manada rival cuando Lyra tenía 9 años. Ejecutado antes de que ella entendiera completamente lo que significaba la palabra. Su madre había muerto en el parto. Así que Lyra se convirtió en una pupila de la manada, lo que en la práctica significaba que se convirtió en una sirvienta, fregando suelos y cocinando para lobos que escupían en su comida y la llamaban sangre de traidora. Lo contó sin rodeos, sin autocompasión, de la forma en que se describe el tiempo, solo los hechos del clima en el que había sobrevivido. Cuando terminó, la expresión de Theron podría haber hecho añicos el acero. Si lo hubiera sabido, dijo, cada palabra medida y precisa como una hoja al ser desenvainada, habría disuelto el estatuto de Ironmere y los habría esparcido a los 4 vientos. Ella le creyó. No estás comiendo lo suficiente, dijo él en la cena de la noche siguiente. Habían comenzado a comer juntos en sus aposentos privados, un hecho que ninguno de los dos había reconocido formalmente. Es una vieja costumbre. En Ironmere comía lo que quedaba después de que la manada terminara. Algunas noches no quedaba nada. Ahora estás aquí. 3 palabras, simples, declarativas, ordinarias, y sin embargo, abrieron una grieta dentro de su pecho, no dolorosamente, sino con suavidad, de la misma manera que la luz de la mañana se abre paso a través de las cortinas que olvidaste cerrar. Ahora estás aquí, no allí, no invisible, no buscando sobras. Aquí. ¿Por qué te importa?, susurró ella. La mandíbula de Theron se tensó,
Un músculo se dibujó bajo la dura línea de su mejilla. No lo sé, dijo. Y eso me preocupa más de lo que puedas imaginar. Los días se convirtieron en semanas. Las pruebas de vínculo seguían sin dar ningún resultado, pero el espacio entre ellos se volvía más cálido de maneras que no tenían nada que ver con la magia de los lobos. Ella descubrió que él leía poesía, no épicas heroicas, sino versos tranquilos sobre ríos y silencio y la calidad de la luz antes de una tormenta. Encontró una colección en su escritorio una mañana, abierta en una página sobre un lobo que aullaba no por fuerza, sino por soledad, y entendió más de él por ese único lomo agrietado que por cualquier cosa que hubiera dicho en voz alta. Él descubrió que ella era divertida, con un humor seco e inesperado que lo tomaba por sorpresa. El tipo de humor que nace de aprender temprano que si podías hacerte reír a ti misma, el mundo no podía quitártelo todo. Me estás mirando fijamente, dijo ella una noche. Estoy tratando de descifrarte. ¿Has tenido suerte? Ninguna en absoluto. Es el problema más interesante que he tenido en años. Ella comenzó a dejar libros en su escritorio. Él comenzó a asegurarse de que sus comidas favoritas aparecieran en la mesa sin mencionarlo. Pequeños actos, diminutas corrientes, dos personas aprendiendo a confiar la una en la otra, un gesto cuidadoso a la vez. Una noche, ella alcanzó su mano durante una prueba de vínculo, y él se estremeció, no por el frío, sino por algo más, algo que se parecía increíblemente al miedo. ¿De qué tienes miedo?, preguntó ella. De que esto esté funcionando, dijo él, y de que lo destruya por desearlo demasiado. Ella no soltó su mano. La noche en que todo se hizo añicos comenzó con silencio. Lyra se despertó con una sensación de que algo iba mal, una presión en el aire, una vibración bajo el suelo de piedra, una sensación como la de estar de pie en un lago helado y oír la primera grieta. Se quitó las pieles y siguió esa sensación a través de pasillos oscuros, descalza sobre la piedra fría, hasta que llegó a los aposentos del rey. La puerta estaba abierta, el fuego estaba apagado. Theron estaba en el suelo, yacía de lado, rígido, su cuerpo bloqueado en una convulsión que no producía sonido. Su piel se había vuelto de un blanco grisáceo, del color de la ceniza, y sus ojos estaban abiertos pero vacíos, mirando a la nada, sin ver nada. El frío que emanaba de él era salvaje, mordaz, el tipo de frío que quemaba la piel expuesta al contacto. Theron se dejó caer a su lado, sus manos agarrando sus hombros. Su cuerpo estaba rígido como el hierro bajo sus dedos. Theron, resiste. Mírame. Lord Vassek apareció en la puerta, con el rostro desencajado. Es su lobo. Está... No pudo terminar. No era necesario. Lyra lo entendió. El lobo, despertado de su letargo por su presencia, intentaba despertar, y el esfuerzo, después de 6 años de silencio, como un corazón helado intentando volver a latir, lo estaba destrozando por dentro. La esperanza lo estaba matando, la esperanza que ella le había dado. «Fuera», le dijo Lyra a Vassek. «Mi señora, yo...» «¡Fuera!». La puerta se cerró. Acercó el cuerpo rígido de Theron al suyo, envolviéndolo, presionando cada centímetro de calor que tenía contra su piel helada. Sus manos se aferraron a ella convulsivamente, los dedos clavándose en sus brazos con fuerza suficiente para dejar moratones. «Quédate conmigo», susurró. «Estoy aquí. No voy a ninguna parte». Algo se agitó en su pecho. No el vínculo de pareja, algo más antiguo, más extraño. Sus manos comenzaron a brillar, no con luz, con oscuridad. Sombras se acumularon en las yemas de sus dedos, sombras vivas y cálidas que pulsaban con un calor imposible. Fuego oscuro, llama de sombra, el don que había llevado toda su vida sin saberlo, latente desde su nacimiento, esperando el momento en que más se necesitara. El legado de su abuela. Las sombras fluyeron de sus manos al cuerpo de Theron. Donde quiera que tocaban, el gris se desvanecía de su piel. Podía sentirlo, no solo su cuerpo, sino el vasto silencio vacío donde vivía su lobo. Estaba dentro de él, llenándolo de calor. «Despierta», le dijo al lobo. No con palabras,
con calor, con el calor terco e implacable de una mujer que había sobrevivido 22 años de crueldad y se negaba a dejar que muriera una cosa más que le importaba. En lo profundo del silencio algo abrió los ojos. Él jadeó. El color inundó su rostro. Sus manos, que habían estado agarrando sus brazos como un náufrago se aferra a los restos de un naufragio, se suavizaron. La miró, y sus ojos, por primera vez desde que lo conocía, no eran el oro pálido y helado de un depredador moribundo. Eran cálidos, ámbar, vivos. Lyra, respiró. Tus manos. Ella bajó la vista. Sombras y llamas danzaban sobre su piel. Fuego oscuro envolviendo sus brazos como guantes vivos. Debería haber tenido miedo. No lo tenía. Se sentía como volver a casa. La puerta se abrió de golpe. No era Basik esta vez. Un hombre con cuero oscuro, una espada en la mano, moviéndose rápido. Detrás de él, el sonido de una pelea en el pasillo. Acero contra acero. El grito de un guardia se cortó. Lyra no pensó. Las sombras respondieron a su furia antes de que su mente pudiera formar una orden consciente. Eructaron hacia afuera zarcillos de oscuridad viviente que atraparon al asesino a mitad de camino, enrollándose alrededor de sus muñecas, sus tobillos, su garganta, clavándolo en la pared a 1 metro del suelo con una fuerza que agrietó la piedra detrás de él. La espada cayó al suelo con estrépito. Basik apareció en la puerta, espada en mano, con 3 guardias a su espalda. Contemplaron la escena, el asesino suspendido en las sombras, el rey en el suelo con color en las mejillas por primera vez en años, y Lyra de pie entre ellos, envuelta en fuego oscuro, sus ojos ardiendo con una luz que de alguna manera era más oscura que la ausencia de luz. Es de Ironmere, dijo Basik, mirando la insignia del asesino. La guardia personal de la anciana Sarah. Por supuesto, si Lyra curaba al rey, la ventaja que Ironmere tenía sobre una corona debilitada desaparecía. Un rey moribundo hacía concesiones. Un rey sano hacía exigencias. Lyra miró al asesino. Estaba temblando, sus ojos abiertos de par en par con terror animal, mirando las sombras que lo sostenían como si estuvieran vivas. Porque lo estaban. Dile a la anciana Sarah, dijo Lyra. Su voz era firme, su voz era tranquila, su voz era la de alguien que había sido subestimada por última vez. Dile que la hija del traidor le manda saludos. En la quietud posterior, Terence se sentó en el borde de su cama. Los guardias se habían llevado al asesino. Basik se había ido a asegurar la fortaleza. El fuego había sido reavivado y su calor llenaba la habitación junto con un calor diferente. El calor que irradiaba el propio Terence, de una piel que había estado fría como la piedra durante 6 años. Se miró las manos, las giró, flexionó los dedos. «Puedo sentir el fuego», dijo, con asombro en su voz. Un asombro crudo, sin defensas, casi infantil. «Puedo sentir el calor». No lo había. Su voz se quebró, se llevó la mano al pecho. «Mi lobo, está ahí, está despierto, está...» La miró, y el sonido que hizo su lobo, no en voz alta, no físicamente, sino a través del canal que se había abierto entre ellos, como una puerta arrancada de sus goznes, fue una sola palabra aullada con la fuerza de 6 años de silencio rompiéndose. Pareja. Lyra también lo sintió. El vínculo. No la cosa tentativa y parpadeante de las pruebas diarias. Esto era una avalancha, un maremoto, una estrella encendiéndose. Cada momento desde el carruaje, cada conversación, cada comida, cada libro dejado en un escritorio, cada mano sostenida sobre una mesa mientras esperaban una magia que ya estaba sucediendo. Todo encajó como la última pieza de una cerradura al girar, y el vínculo rugió a la vida entre ellos con una fuerza que les quitó el aliento a ambos. Cruzó la habitación en 2 zancadas y la besó, o ella lo besó a él. No importaba quién se movió primero. Lo que importaba era la colisión, labios cálidos sobre labios cálidos por primera vez, porque sus labios habían estado fríos hasta esta noche. 6 años de hielo encontrándose con 22 años de fuego. Sus manos acunaron su rostro como si fuera algo precioso, algo sagrado,
y ella pudo sentir a través del vínculo todo lo que él nunca había podido decir. El miedo, la soledad, los años de búsqueda. La noche en Ironmere, cuando se paró en las sombras y la oyó reír, y sintió la primera grieta en el muro tras el cual había estado muriendo. Cuando se separaron, él apoyó su frente en la de ella. Su respiración era agitada. Sus ojos brillaban. «Debería advertirte», dijo ella. «Soy la hija de un traidor con poderes de sombra y sin ningún valor político». Él se rió. Fue una risa oxidada y poco practicada, y posiblemente el sonido más hermoso que ella había oído jamás. «Y yo soy un rey cuyo lobo despertó, porque una mujer se rió de su propio rechazo en el gran salón de una manada menor. Creo que hemos superado con creces lo convencional». La coronación se celebró el primer día de la luna nueva. Lyra estaba de pie en el altar con un vestido de seda negra e hilo de plata, con sombras bordadas a lo largo del dobladillo en patrones que cambiaban cuando no los mirabas directamente. Su cabello oscuro estaba coronado con pálidas rosas de invierno, las primeras en florecer en los jardines de la fortaleza en más de una década. Teren la esperaba vestido de azul oscuro y plata, colores distintos al negro por primera vez que alguien podía recordar. La transformación era visible para todos. Calidez en su piel, fuego ámbar en sus ojos, una vitalidad que hacía que lobos del doble de su edad retrocedieran con deferencia. Entre los lobos reunidos se encontraba Cale Dravon. Convocado, negarse no era una opción. Sus miradas se encontraron mientras ella caminaba por el pasillo. Vio el arrepentimiento moverse por su rostro. Dolor, vergüenza, la comprensión incipiente de lo que había desechado. No la corona, a ella. Sostuvo su mirada por un segundo. Sin odio, sin regodeo, solo paz. Luego miró hacia adelante, a Teren, y no volvió a mirar atrás. «Te amo», dijo Teren cuando ella llegó a su lado. Lo dijo delante de 500 lobos. Lo dijo claramente, sin dudar, como si desafiara al mundo a contradecirlo. «Te amo por reírte cuando querían que te quebraras. Te amo por llenar el silencio en el que vivía mi lobo. Te amaré hasta que la última estrella se apague y por lo que venga después». «Yo también te amo», dijo ella. «Desde el momento en que miraste a una sirvienta sin nada a su nombre y viste a alguien digno de ser reclamado». Cuando se besaron, algo se extendió desde el altar. Una ola de calor que cada lobo en el salón sintió en su pecho, en sus huesos, en la cámara más profunda de sus corazones donde vivían sus propios lobos. Una sensación de corrección, de calma, como si el mundo exhalara tras contener la respiración. En el festín que siguió, Lord Vassig entregó una carta. Lyra la leyó en la alcoba junto a la gran ventana, la luz de la luna bañando el pergamino. «Lyra, mereces saber la verdad. La investigación ordenada por la corona ha concluido. Tu padre, Corin Ashford, era inocente. Los cargos de traición fueron fabricados por la anciana Sarah Draven para apoderarse del puesto de Beta para su propia familia. 3 antiguos miembros del Consejo que participaron en la conspiración han proporcionado testimonio. El nombre de tu padre ha sido oficialmente limpiado y restaurado en los registros de honor de Ironmere. La anciana Sarah ha sido arrestada. Será juzgada ante la corte de la corona. Siento todo lo ocurrido. Cale Dravon, Alpha de Ironmere». Lyra lo leyó 3 veces. La tercera vez, las palabras se volvieron borrosas y dejó caer las lágrimas. No de dolor, no de pena, sino de algo que nunca se había permitido sentir antes. Alivio, vindicación, la liberación profunda de una herida que había estado abierta durante 13 años. Finalmente cerrándose. Unos brazos la rodearon por detrás. Brazos cálidos. Brazos que habían estado fríos durante 6 años y que nunca volverían a arrestarlo. «Se acabó», susurró ella. «Todo». Él le dio un beso en la sien. «No, mi amor, apenas está comenzando». Tenía razón. La hija del traidor, que se había reído de su propio rechazo, se convirtió en una reina cuyo fuego de sombra iluminó un reino. El rey, que había estado muriendo en silencio, ahora amaba con tal ferocidad que el calor se extendió por cada corredor de Shadowmere, descongelando el hielo que había permanecido